Como les comentaba al inicio, nos encontramos como iglesia en sus instalaciones desarrollando una temática que nosotros hemos llamado una iglesia eficiente. Y yo creo que no es coincidencia toda la providencia de Dios que a nuestros pasos. Ustedes vienen tratando en las escuelas este tema de eclesiología y hoy hablaban de la membresía. Una iglesia eficiente es una iglesia que tiene una membresía bíblica y están siendo guiados en ello. Y para hoy deseo que meditemos en lo que viene a ser la piedra principal o el bastión en el que se sostiene la iglesia eficiente, en aquello en lo cual nosotros debemos entender que es vital para una iglesia eficiente, ya que todos queremos que nuestra iglesia glorifique al nombre de Dios. Y para ello le pido que vaya a la carta del apóstol Pablo a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, y que estemos leyendo inicialmente el versículo 3. Entonces, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor, recordándoles que nuestra única autoridad, dice de la siguiente manera: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo está escribiendo en lo que se conoce como una de las cartas pastorales, porque tiene como propósito instruir a un ministro para guiar a la iglesia, y en particular se dirige a Tito, aquel que llama su hijo en la fe, para encomendarle una tarea maravillosa. Y la tarea consistía en que él debía quedarse en una isla llamada Creta para solucionar todos los problemas eclesiásticos que esa iglesia o que las iglesias de Creta, de esta isla, experimentaban o tenían. Y podemos decir o señalar que la iglesia de Creta tenía múltiples problemas. Esto la señalaba como una iglesia deficiente por la cantidad de problemas que había, pero quisiera sintetizar sus problemas en tres. Esta iglesia tenía un liderazgo, número uno, un liderazgo disfuncional. Un liderazgo disfuncional, o en el peor de los casos, una ausencia de liderazgo. Un liderazgo disfuncional o una ausencia de liderazgo es entonces lo primero, o la cabeza de todos los problemas que tenía esta iglesia. Lo segundo eran las enseñanzas heréticas en medio de ella, las enseñanzas heréticas en medio de ella y la tolerancia a la presencia de los divisores. Y la tolerancia a la presencia de los divisores. Este sería entonces el segundo gran problema que tenía la iglesia. La tercera entonces era que esta iglesia estaba conformada por hombres, mujeres, jóvenes que no seguían el rol establecido por Dios. Hombres, mujeres y jóvenes que no seguían el rol establecido por Dios. Así que desde la cabeza hacia abajo toda la iglesia era disfuncional, toda la iglesia poseía problemas, toda la iglesia era en sumo grado deficiente. Y por eso Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. La tarea que tenía por delante Tito parecía ser una tarea imposible. Esta iglesia estaba afectada, y podemos decirlo, hasta la médula estaba afectada. No había algo en ella sano. Así que
encontramos claramente que el apóstol Pablo considera que el trabajo que tendrá que hacer Tito es algo importante y que él lo debe hacer. Ahora, pero en el capítulo 1, en el texto que leímos inicialmente, encontramos esta afirmación y que yo quiero, mi hermano, que no pasemos por alto. El apóstol Pablo sabía muy bien lo vital que era para su ministerio el que la iglesia fuese educada o guiada adecuadamente, que la iglesia debía salir de la deficiencia y empezar un camino hacia aquello que le daba gloria a Dios. Y el único medio claro que el apóstol Pablo presenta para poder hacer esto, específicamente en cuanto a él y su ministerio, y ahora a la labor de Tito, era la herramienta de la predicación. La herramienta de la predicación. Es por eso que propongo el siguiente título para este sermón, aquellos que llevan registro. Y quiero presentar como título de este sermón la supremacía de la predicación como forjadora de la eficiencia de la iglesia. La supremacía de la predicación como forjadora de la eficiencia de la iglesia. De manera que no podríamos hablar entonces de una iglesia eficiente con predicación deficiente. Es algo que jamás vamos a encontrar, que esta iglesia es una buena iglesia, es eficiente en muchos aspectos, pero que su predicación es deficiente. Tal cosa nos estaría invitando a medir la eficiencia de esa iglesia en una forma errada. Y muchos, incluso el día de hoy, lo hacen. Escucha uno a cristianos decir: mi iglesia, me gusta estar en ella porque hay compañerismo. Lástima que la predicación no es buena, pero me gusta mi iglesia. En mi iglesia me siento bien. Hago parte de ciertos grupos, me siento animado, cada vez que voy me dan algo y me saludan y parece que me quieren en ese lugar. No aprendo nada, no estudio la palabra de Dios, no se enseña positivamente, no se conoce lo que el Señor quiere y enseña para mi vida, pero es una iglesia buena. Tales afirmaciones son erradas completamente. La presencia de una predicación efectiva, la presencia de una predicación eficaz, hará una iglesia eficaz. No podemos dividir lo uno de lo otro, mi querido hermano. Así que es importante que veamos cuán determinante es la predicación. Y espero que a través de este sermón y pidamos asistencia al Espíritu Santo para que nos ayude en esta labor de comprender la gran importancia que tiene la predicación, la exposición de la palabra para todos los que estamos aquí. Toda vez que el apóstol Pablo dice a Tito que para solucionar todos estos problemas él debe predicar. Bien. Cuando decimos la supremacía de la predicación en la iglesia, la palabra que se emplea para predicar y para también traduce predicador es una palabra griega que es keruso, con K y doble S, keruso, que traduce literalmente el que pregona, el que pregona. Así que cuando la Biblia habla de predicar, está señalando al que pregona. Encontramos esta afirmación y se traduce de esa manera en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos.
Entonces la palabra es el que pregona. Tiene múltiples aplicaciones esta expresión queruso, porque también puede traducirse el que anuncia, o el que da a conocer, o el que cuenta, el que transmite, el que habla, el que da una información. Por lo tanto, el apóstol Pablo claramente, en una forma particular, anuncia que si estamos hablando de una iglesia eficiente, el agente formador es la predicación. El agente formador de la eficiencia de la iglesia es la predicación. Ella es, hablo de la predicación, es la que irá moldeando a la iglesia. Será como un cincel quitando todo aquello que está o que se levante en medio de la iglesia y no glorifique a Dios. De allí que siempre nosotros debemos salir preocupados de la iglesia si el sermón de hoy no quitó algo de mi vida, no quitó algo de mi pecado, no quitó algo de mi carácter para cada vez parecerme más al Señor. Porque eso hace la predicación. Tiene como objetivo rebanar un poco de esta condición que tenemos nosotros, para acercarnos más a Dios y glorificar a Él. Tito capítulo 1, versículo 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dos cosas importantes debemos señalar en cuanto a esto, en cuanto a la predicación. Y para ello quiero primero establecer la fuente de la predicación. La fuente de la predicación. Ya vimos entonces que la predicación es el agente formador de la eficiencia de la iglesia. Pero veamos entonces la fuente de la predicación. Pablo dice que Dios manifestó su palabra por medio de la predicación. Y esto encierra un misterio, mis queridos hermanos, más allá de la comprensión humana. Estamos hablando que la palabra de Dios, el logos de Dios, aquello que manifiesta el querer de Dios, y debemos nosotros entender que en la Biblia se nos habla de un Dios que claramente anuncia su querer. Pensemos por un momento, ¿por qué dice el libro de Génesis que no había todavía sido creado el hombre y Dios habló? ¿Por qué Dios no pensó y creó la luz? ¿Por qué decide hablar Dios? ¿Por qué no simplemente a través de un destello en su pensamiento considerar que todas las cosas debían venir de la nada a la existencia? Y yo creo que Dios es tan poderoso como para pensar en algo y que sea creado. Pero no pensó, no lo dice el texto, dice que habló y dijo: Dios, sea la luz. ¿Por qué Dios habla? Dios entiende, Dios manifiesta algo particular al hablar, que su palabra refleja su deseo. Su palabra refleja su deseo. En el caso particular de Génesis 1:3, cuando Dios dice sea la luz, ¿qué es lo que está reflejando esta palabra? Que Dios quiere que la luz exista. Dios habla y lo que habla refleja su querer, refleja su voluntad, expresa lo que Él desea. La voluntad de Dios está claramente expresada en su palabra. De allí, mi querido hermano, que esa pregunta que han tenido muchos cristianos y que todavía al día de hoy se hace, está contestada desde el versículo 3 de Génesis, cuando dicen los cristianos: yo quisiera conocer la voluntad de Dios. Su palabra expresa su voluntad, expresa su querer.
Entonces la próxima vez que un hermano le diga quiero saber la voluntad de Dios, ¿a dónde deberíamos mandarlo? A la Biblia. Busca en la Biblia y allí está el querer de Dios. Del comienzo al fin, Dios ha expresado su voluntad por su palabra, por sus declaraciones. De allí que diga entonces el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti, para no ir en contra de tu voluntad. Atesorar la palabra, conocer la palabra, nos garantiza no ir en contra de la voluntad de Dios. Pero un creyente que no lee la Biblia definitivamente será un creyente que tropezará todo el tiempo contra la voluntad de Dios, porque no está atesorando el querer de Dios, que es expresado en donde, en sus dichos, en su palabra. Ahora, algo glorioso de Dios es que sus palabras no solo expresan lo que quiere, porque en este sentido Dios sería semejante a nosotros. Yo también expreso con mis palabras lo que quiero. Quiero irme a dormir, quiero ir a comer, y expreso con lo que digo lo que quiero. En este sentido podríamos decir, bueno, no habría ninguna diferencia entre Dios y nosotros, pero la gran diferencia está en este asunto, que la palabra de Dios no solamente expresa su querer, sino que la palabra misma, y es la razón por la que Dios habló, tiene tal poder. La palabra de Él, la palabra de Dios, tiene tal poder que no solamente expresa su querer, sino que cumple su querer, construye su querer. Tiene tal poder que podía decir Dios algo que usted lo va a ver que es irracional. Podía decirle a la nada: sea la luz, y la luz fue hecha. La palabra de Dios no solamente expresa su querer, sino que tiene el poder para llevar a cabo ese querer, construir su querer, hacer, ejecuta la voluntad de Dios. Así que la palabra no solamente es el querer de Dios, sino la voluntad de Dios en acción. En Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envié. Este es el gran poder de la palabra de Dios, que no solamente refleja su voluntad, sino que la cumple, la ejecuta. Por lo tanto, mi querido hermano, podemos afirmar que esa palabra de Dios jamás será frustrada, jamás quedará sin ejecución, jamás será detenida por algo ni por nadie. Cuando Dios habla, ninguno de nosotros podría colocarse enfrente de Él y detener o contener lo que Él ha dicho. Eso sí pasa con nosotros. Yo puedo decir algo que quiero, pero no tengo el poder de hacer lo que yo digo que quiero. Es una mentira del diablo el enseñarle a los cristianos que ellos deben declarar con su boca para que las cosas sean construidas. Ese es el poder que opera y que tiene solamente Dios. Él puede decirse a la luz, y la luz tenía que existir, aunque no había nada. La nada iba a parir luz, porque nada se podía oponer a ese querer de Dios. Ahora, si aterrizamos en la verdad que estamos exponiendo, o los temas que nos atañen en esta mañana, podríamos decir que nada hay más eficiente que la palabra de Dios. Eso en realidad es lo más eficiente. Expresa la voluntad y cumple la voluntad de Dios.
Ella hace lo que debe hacer al 100%. De allí que usted como creyente deba entender lo que leíamos en Isaías. Nunca jamás esta palabra volverá sin hacer aquello que Dios ha dicho que va a hacer. Y esto debía entenderlo muy bien el profeta y cada uno de los mensajeros de Dios, que llegarían y expresarían la voluntad de Dios, el querer de Dios, y tal cual como Dios había decidido, eso se iba a hacer. Nunca iba a quedar las palabras al aire. Se ejecutaría su voluntad, se cumpliría al 100%. De hecho, en el texto que se expuso hace un momento de Éxodo, se decía claramente que Faraón endureció su corazón, tal cual como Dios había dicho que iba a suceder antes de iniciar su labor Moisés. Su palabra se cumple. Ahora pensemos, si hemos entendido el gran poder que es la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios, que nunca será detenida, que siempre se cumplirá, que siempre se llevará a cabo lo que ella dice. Entendamos lo que dice Pablo, que ese poder divino ahora es transmitido por la predicación, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Esto debe colocar en alta estima, en alto valor, la predicación en medio de la iglesia. Si la predicación es aquella que declara la palabra de Dios, la palabra que es el poder mismo de Dios, ejecutando y haciendo aquello que debe hacer, entonces, ¿cómo deberíamos estimar la predicación? Debe ser mucho más estimada en nuestro corazón que cualquier otra cosa. De allí, volviendo al ejemplo inicial, cuando una persona dice yo voy a la iglesia porque amo el compañerismo con mis hermanos, aunque la predicación sea mala, está claramente dando una mayor estima al estar con hombres, con mujeres, igual que pecadores, andando conforme a las directrices de su corazón, a espaldas de la voluntad de Dios. El creyente debería, como dice el Señor Jesucristo, tener hambre y sed de justicia. ¿Y en dónde encontrará eso? En su palabra. Una iglesia eficiente lo será en la medida que beba eficientemente de aquello que en realidad es y será al 100% eficaz, que es la palabra de Dios. Eso se nos es dado por la predicación. Nosotros sabemos que la palabra de Dios hoy se encuentra escrita. En este momento no nos levantamos ninguno de nosotros a decir que Dios habló por medio de sueño en nuestro oído. Sabemos que Él ha dejado, Él ha preservado su palabra escrita, y ella es suficiente para que cada uno de nuestros corazones entienda que es su voluntad y que tiene tanto poder para hacer lo que Él ha dicho que debe hacer. Le agradó al Señor que su palabra escrita sea expuesta, y ordenó que sea expuesta, predicada, anunciada a la iglesia para que ella crezca al oír esa palabra. Esa es la razón por la que todos estamos en este lugar, mi hermano, para escuchar la palabra de Dios, para entender el poder que ella tiene al transformar nuestro corazón cuando ella es predicada, expuesta fielmente. Así como en el principio la oscuridad, la nada escuchó a Dios y de medio de ella brotó la luz, de esa misma manera la iglesia, los corazones de los que se congregan en la iglesia, al escuchar la predicación, la palabra fiel, en ese momento el poder de Dios entra en acción
y nuestros corazones, que son corazones en esencia de piedra, son transformados, y de ellos y de medio de ellos brota la luz del conocimiento de Cristo. La palabra es la que guía nuestra vida. De manera, mi querido hermano, que debemos en este primer punto entender claramente la importancia que tiene, la supremacía de la predicación en la iglesia, si ella es eficaz o procura ser eficaz. Y en ese punto debemos reconocer la fuente de esa predicación, que no es otra cosa que la palabra de Dios. En ese sentido, déjeme invitarlo que usted huya de los lugares en los cuales se diga que se está predicando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque la predicación en sí misma carece de sentido si no es tan clara en la palabra de Dios. No estaríamos haciendo nada en este lugar si usted viene a escuchar anécdotas de un hombre, testimonios humanos, filosofías. Si no escucha la palabra de Dios, tal predicación queda desprovista de todo ese poder. Por lo tanto, debemos reconocer cuán importante es la fuente de la predicación, que es la sola Escritura. Permítame pasar entonces a un punto número 2, que serían entonces los resultados de la predicación. Ya vimos la supremacía de la predicación y la fuente de donde proviene, donde debe provenir la predicación. Cuando esto es así, cuando se predica la palabra fielmente, habrá unos resultados. Y podríamos enumerar muchísimos resultados de la predicación de la palabra de Dios, pero permítame señalar unos cuantos con el fin de demostrar la eficiencia de la palabra de Dios cuando ella es predicada fielmente. Y cómo estriba, cómo redunda esta predicación en la eficacia de la iglesia. Y yo estoy seguro que, sin lugar a duda, que lo primero o el primer resultado de la predicación que debemos exponer es el nuevo nacimiento. Cuando se predica la palabra de Dios, da como resultado en las almas de los inconversos un milagro que nuestra mente jamás ha podido entender: el nuevo nacimiento. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No podemos hablar de nuevo nacimiento sin palabra de Dios. No podríamos hablar de regeneración sin predicación y sin la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es el caso de muchos de nosotros, mis queridos hermanos. Todos experimentamos un cambio radical en la disposición regente de nuestra alma cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la predicación que señaló lo que Dios dice, lo que fielmente Dios dice. Por esa palabra fuimos renacidos. Por esa palabra, al escuchar esa palabra, aquella que viene del sagrado libro de la santa palabra de Dios, muchos de nosotros todavía no alcanzamos a entender cómo ocurrió eso dentro de nuestro corazón, cómo se abrió camino, como dice Hebreo, entrando a lo más profundo de nuestra alma. Nada la detuvo, ella llegó hasta lo más profundo y tocó nuestro ser y nos transformó por completo. La palabra de Dios, la predicación, causa
el nuevo nacimiento. Obró en nosotros, en cada uno de nosotros, y ahora nuestro corazón anhela la voluntad de Dios, anhela conocerle más. Nuestras emociones y cada uno de lo que nosotros vivíamos ahora ya no es para nosotros mismos, sino para Él. Esta realidad es ilustrada en la vida de Lidia. En Hechos capítulo 16, versículo 14, qué gran misterio, mi hermano. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tú y yo no podemos de ninguna manera abrir nuestro corazón para que entre la palabra de Dios. No tenemos la fuerza, no está en nosotros esa capacidad, pero ella en sí misma tiene ese poder. Todo aquel que escucha la palabra está expuesto a, en realidad, la espada de dos filos, a aquella que nada le detendrá. Lidia, su corazón fue abierto por Dios cuando escuchó la palabra. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso pasa cuando viene la palabra. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, y aparece, florece el conocimiento de la gloria de Cristo. Así que el primer resultado de ser expuesto a la predicación, ¿cuál es? El nuevo nacimiento. Pasemos al segundo. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, se señala a los que son suyos. Se señala a los que son suyos. Como lo diría Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No solamente causa regeneración, sino que la predicación señala, evidencia quiénes son los escogidos de Dios. Sabemos que la predicación hará su efecto en aquellos que desde antes de la fundación del mundo el Señor había escogido para salvación. Y esto debe hacer muy estimada la predicación en la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación vendría a ser el escáner que evidencia quiénes son los que pertenecen al Señor. Cuando una persona es contraria a la palabra de Dios, evidencia que ella misma no está transformando su vida. Por lo tanto, la palabra no le señala a él o a ella como creyente, sino como impío. Pero si la palabra de Dios es expuesta, si la palabra de Dios es declarada, si la predicación llega a nosotros y somos humillados y venimos en arrepentimiento a Él, esa misma palabra está diciendo que somos hijos de Dios. Señala a los que son suyos. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Entonces aquellos que escucharon y creyeron, la palabra evidenció que estaban ordenados para vida eterna. La palabra, la predicación, señala a los que son de Dios, señala a los que son suyos. Esa es la razón por la que usted y yo no debemos temer predicar el Evangelio. Porque usted simplemente es un pregonero, recuerde. Usted expondrá un mensaje que no le pertenece a usted. Declarará unas palabras que son la voluntad de Dios. Y no debe en ese momento detenerse a mirar los resultados. Porque esos resultados ya estaban descritos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Señalará a los que son de Dios y los que no lo son. Predique sin temor. Predique el Evangelio sin temor. Y si usted es llamado cual profeta de antaño a predicar en una generación que ninguno es creyente, dele gloria a Dios. Porque su palabra no vuelve vacía, los condenó a todos. Eso hizo su palabra. Hará y cumplirá el propósito para lo cual es enviada: salvar o condenar. No tiene otro propósito. Nunca será frustrada, decimos. Nunca y nada la detendrá. Hará lo suyo. Salvará o condenará, pero lo hará al 100%. Predique con toda confianza. Lo tercero entonces, que la predicación de la palabra no solo regenera, no solo señala a los que son de Dios, sino que santifica. Qué maravillosa declaración, porque tú y yo no estamos en la gloria todavía. No ha llegado ese momento en el que seamos semejantes a Él, así que necesitamos la palabra. Todos los días ella santifica. En la oración sacerdotal de Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora que estamos viviendo una vida nueva, que iniciamos un camino, debemos reconocer, mi hermano, que tú y yo seremos expuestos a tentaciones, a ataques del enemigo en forma constante. Nuestra fe se verá movida en muchos momentos. Y yo quiero decirte que si tú debes estimar algo para tu vida de santidad, es la predicación. La predicación fiel de la palabra de Dios. Aquella que señala el camino que debes seguir. Aquella que te nutre cada día, cada semana. Aquella que nuevamente raspa esa herida que está cicatrizando en forma falsa y la abre nuevamente para que sane en forma adecuada. La palabra expuesta fielmente es lo que en realidad necesitamos para mantenernos en santidad. Es eso. Atesore una predicación expositiva. Atesore la palabra de Dios, porque ella le va a estimular a la santidad todo el tiempo. En la mayoría de nuestras congregaciones que nos hemos comprometido a los sermones expositivos, algunos llegan y cuando escuchan la palabra de Dios salen huyendo de nuestras iglesias diciendo: en ese lugar no tienen sermones que de alguna manera lo motiven a uno a sentirse bien. Uno no sale nunca contento de esa iglesia, siempre tiene que salir en acto de contrición diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué más necesitas, mi hermano? Si una predicación a lo mucho dura 1 hora y el resto del día tu corazón engañoso vive alimentando tu vana manera de vivir, necesitas ser enfrentado a la palabra. Incluso qué bueno sería que se levanten hoy predicadores como Pablo, que hasta el amanecer prediquen.
aunque caiga uno o dos muertos. Pero es necesaria la predicación. Ella es el estándar ético. Ella es el estándar ético. Por ella apreciamos lo que Dios dice que debemos apreciar. Por ella decimos que algo es malo porque Dios dice que es malo. Entendemos que ella es el derrotero de cada uno de los momentos de nuestra vida. Puedo decir con toda certeza, esto lo puedo hacer porque Dios me dice y me invita a hacerlo. Esto no lo puedo hacer porque Dios me lo prohíbe. Eso lo recibo solo de la Biblia. De allí que escucha usted esta instrucción tan clara al líder de Israel después de la muerte de Moisés: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no solo los domingos, ni de día ni de noche, no solo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este texto debe ser leído más en las iglesias. Que la gente deje de experimentar a Dios y empiece a leer y a conocer a Dios. En realidad, a entender lo que Dios demanda para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué tenía una tarea enorme y sabemos que era así: reemplazar a nadie más que a Moisés, a hacer aquello incluso que Moisés no pudo hacer, que le fue negado hacer, que no se le permitió hacer. Y Dios le prometió a Josué que estaría con él así como estuvo con Moisés. Pero esto implicaba algo: que si Dios estaba con Josué igual que con Moisés, demandaría de Josué lo mismo que demandó de Moisés: fidelidad a la instrucción. De allí que empezaría su ministerio, su labor, Josué, entendiendo que de nada sirve toda una vida de fidelidad a la palabra de Dios si en el último momento se te dice que le debes hablar a la peña y no pegarle, y aún así ir en contra de lo que Dios ha dicho. Esa sería para Josué un gran ejemplo. Su mentor en lo último de sus días no fue fiel a una breve instrucción de Dios. Y Josué se mantuvo fiel hasta lo último, ajustándose a todo lo que Dios había dicho que él debía cumplir. Y este principio hace muy valiosa a la predicación. ¿Por qué? Pues no la vas a definir tú. No será tu corazón engañoso el que defina si es apropiada o no es apropiada para mi vida. En la predicación que escuchas, en el mensaje que escuchas del consejo de Dios, no irás como en un supermercado, en un carrito, tomando aquello que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada, dejándolo a un lado. Escuchar todo el consejo de Dios es entender que Dios muy frecuentemente te dirá cosas que no quieres escuchar, que a tu corazón no le agradará. Y si hablamos de iglesias eficientes, son aquellas que están expuestas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que la santifica. ¿Y por qué es lo único que la santifica? Porque es lo único que tiene el poder transformador para la vida del hombre. Permítame tocar 2 puntos más. Cuarto, ¿por qué la predicación entonces es tan valiosa? Lo cuarto es que la predicación de la palabra
consuela, consuela. Un texto que recoge un poco lo que hemos citado hasta ahora es aquello que expresa el salmista en todo lo que se llama el Salmo 119, que a propósito, todo él está dedicado a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 está hablando de la palabra y la grandeza de la palabra de Dios. En el versículo 46 en adelante del Salmo 119, el salmista dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Note, pareciera que estuviese el salmista estableciendo cómo va viviendo él y lo que va haciendo, y cuán importante es la palabra en lo que él hace. Cuando está delante de los reyes, habla con los testimonios de Dios. Se regocija cuando vive alegría en los mandamientos, los cuales Él dice que ha amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En la meditación, en sus días, la palabra es tan importante. Pero dice el versículo 50: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es importante para ti, mi hermano, porque ella es consuelo cuando tú estás afligido. Y nada más puede consolarte en la medida que consuela la palabra. Un amigo puede abrazarte y consolarte en momentos de aflicción, pero ese amigo en algún momento no estará o se equivocará, pero la palabra de Dios seguirá allí. Ella debe ser aquel lugar en donde nuestra alma debe refugiarse cuando se siente abatida, desconsolada. Allí deberíamos correr a esa fuente inagotable de consuelo que es la palabra. Cuando vengan las agonías, vea la palabra. Cuando vengan las luchas, los dolores, los sufrimientos, vea la palabra. Cuando todo el mundo te abandone, ve a la palabra y bebe de ella el consuelo que ella siempre da a los que son hijos de Dios. Cuando sentimos que no tenemos más fuerza, recuerda que la Biblia, ella te dice que en el momento en el que más débil eres, el Señor manifiesta su poder. Cuando somos atacados por aquellas personas que están a nuestro alrededor, recuerda claramente que ella te habla de la herencia que tienes allá en los cielos con los santos. Cuando seas maltratado, recuerda que ella señala en las aflicciones al que en realidad es el varón de dolor, aquel que fue colgado en una cruz. Y eso debe ser suficiente para consolarte en medio de tus dolores y tus heridas. Cuando seas despojado de bienes en este mundo, recuerda que ella dice que ese mismo sufrimiento, cuando eres despojado, debe aumentar en ti ese enorme peso de gloria que se va a manifestar cuando el Señor aparezca. Es por eso, mi hermano, cuán importante es la predicación de la palabra de Dios. Ella es nuestro consuelo. Y por último, decía que hay muchas cosas más que podrían citarse, pero quería solo establecer algunas para señalar la supremacía de la predicación de la palabra de Dios para conseguir una iglesia eficiente. Lo último es que ella nos capacita para todo lo bueno.
Ella nos capacita para todo lo bueno. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La predicación de la palabra de Dios enseña. Todo lo que tú necesitas saber de la fe debe ser dado a través de la predicación. Tú debes venir todos los domingos con ese anhelo de que se te predique la palabra, porque tú quieres saber más de Dios. Así como se espera de un hombre que anhele ser ingeniero o arquitecto, el que tenga que ir a un claustro que lo prepara para esa función, se espera también de un creyente que asista ¿a dónde? A la iglesia, que es el lugar en donde debe ser el capacitado. La predicación te enseñará cómo vivir, pero también te redarguye, te presenta las advertencias acerca del pecado, te señala las negras consecuencias que experimentarás si sigues adelante y persistes en pecar. Te presenta todas las pautas que debes considerar para retomar el camino hacia la santidad. Pero ella instruye en todo lo que es justo, cómo entender el reino de Dios, cómo entender la vida cristiana en este tiempo. Todo eso se recibe ¿por dónde, mi hermano? Por el vehículo de la predicación, que expone fielmente a la palabra de Dios. Ahora, todo lo que yo he dicho en este sermón presume que lo que usted está escuchando es una predicación de la palabra de Dios. Nada de lo que he dicho se puede aplicar, a predicaciones que no tienen sustento bíblico. Nada de lo que he dicho podrá ser de verdad poderoso en los labios de un impío que pretende utilizar la palabra de Dios como medio de sustento. Puede ser esbozado muy hábilmente, puede sonar muy bien, puede ser un perfecto terapeuta, un perfecto consejero, un excelente expositor, pero si no hay sustento bíblico es basura. No transforma, no te prepara, no te capacita, no te ayuda en tu vida de santidad, no regenera, no consuela, es solo basura. Por eso, nuevamente atesoremos la predicación de la palabra de Dios fiel. Demos gracias a los hombres que Dios ha levantado en medio de su pueblo, de los cuales Él ha nutrido de los dones suficientes para primero beber ellos del rico manantial de la palabra de Dios y luego después transmitirlo al pueblo. Agradezcamos porque Dios es fiel y lo ha querido ser así. Demos gracias a Dios. Amado Señor, damos gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Gracias, oh Dios, por la garantía que tenemos que ella es tan poderosa.